Bueno, abran sus Biblias al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Un libro tremendo, ¿verdad? Un libro que nos enseña todo lo que va a suceder en el futuro. ¿No es increíble cuánta gente paga para que le lean las cartas, la mano, el café, las hojas, ¿verdad? Para que les digan su futuro. Pero no sale, ¿verdad? Lo que le cuentan a uno. A veces, ¿saben que el demonio tiene poder? Y usa gente que le dicen cosas a uno y unas le salen y otras no. Pero la gente sigue yendo para ver si le dicen más. Pero la Biblia nos dice todo el futuro de la humanidad, no solo para nuestra vida, sino el destino de la tierra y después de lo que va a ser después. ¿Saben que esta tierra va a ser destruida? Las estrellas, todo lo que existe, Dios lo va a destruir, lo va a quemar y va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Y nos dice la Biblia más adelante en Apocalipsis que Dios va a hacer descender la nueva Jerusalén. Va a venir sobre la tierra y Cristo va a reinar en esa ciudad. Va a reinar sobre todo el mundo y nosotros vamos a estar con Él. ¿Qué tal? ¿Les gustan las buenas noticias? Y les digo, nada de lo que está en la Biblia va a fallar. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir, lo que falta por cumplirse, todo absolutamente se va a cumplir. No va a haber nada que no se cumpla. Dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará hasta que toda sea cumplida. Imagínense, primero va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra es eterna, inerrante, infalible, perfecta, santa y sublime. Y nos dice todo lo que va a suceder en el futuro, incluyendo en nuestras vidas. Bueno, en el capítulo 17 que vamos a estudiar ahora, vimos en la semana pasada que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, en el capítulo 15. Dice que debemos de velar, estar alertas, estar atentos, porque saben, ¿qué es lo que va a suceder enseguida, de acuerdo a la Biblia? ¿Cuál es el próximo evento que va a suceder? Es el rapto de la iglesia. La Biblia nos habla de que va a haber una sola religión mundial. Va a haber un gobierno mundial y ya están trabajando en eso. Todos los gobiernos del mundo están tratando de formar un globalismo que le llaman, y van a tener un rey sobre toda la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Ya se están trabajando en eso. Las religiones del mundo se van a unir en una religión. El Papa ha estado juntando más de 200 líderes de diferentes religiones para formar un acuerdo. Ha firmado contratos, ya prácticamente ha hecho contratos con los musulmanes, de que no se van a tratar de ganar la gente uno al otro, de ay caramba, ya se me trabó la lengua, proselitizar, algo así, hacer prosélitos, o sea, ganar conversos al cristianismo, abrirle los ojos, diciéndoles la verdad que solamente hay salvación en Cristo. Hicieron el acuerdo que nadie va a tratar de ganar seguidores de su religión. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que solamente hay un camino al cielo, ¿verdad? Solamente hay un camino al cielo. El Papa dice que todas las religiones llevan al cielo. Eso es falso. También dice que no hay infierno, que el infierno es un estado en el que podemos estar ahorita, un estado emocional, pero no es verdad. Jesús habló más del infierno que ni del cielo. Piensen en eso. ¿Por qué habló tanto Jesús del infierno? Porque no quiere que nadie vaya allí. Y también ha dicho que los ateos pueden ir al cielo. Pueden ir al cielo aunque no crean en Jesús. Solamente si hacen buenas obras. Todo esto es falso. Y la religión que vamos a estudiar ahora, en el capítulo 17 y 18, habla de la ramera, la prostituta, la gran ramera. Y esto es una religión mundial que va a haber en los últimos días.
Va a haber una religión que va a gobernar y todos los que no se sometan a su autoridad, ¿saben lo que les van a hacer? Cortarle la cabeza. Y lo digo así tan simplemente, pero ¿saben que mucha gente está muriendo en estos días por creer en Cristo? Por tener una Biblia en sus manos. Si van a Arabia Saudita y van por la calle y los encuentran con una Biblia, van a la cárcel o los matan. Si algún musulmán se convierte al cristianismo, ¿saben lo que es? Es cadena de muerte, condena de muerte, los matan también. Sus propias familias los matan porque abandonaron la religión que ellos tienen. Pero ¿cómo es posible que el catolicismo, la religión supuestamente cristiana y los musulmanes puedan trabajar juntos? ¿Sabe por qué? Porque dice el Papa que todos adoramos al mismo Dios. ¿Es verdad? No. No, ellos adoran a Alá. Es un Dios falso, es un Dios pagano, es un Dios inventado por el hombre. Es uno de, perdón, más de 300 dioses paganos que tenían los árabes. Y de todos esos eligieron uno, que es Alá. Pero dice que Alá no tiene hijo. Por lo tanto, Jesús no es el Hijo de Dios. Y dicen que Jesús no murió en una cruz. No, entonces no pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible que puedan coexistir las dos religiones a formar una? ¿Saben qué? Se va a llevar a cabo porque la Biblia lo dice. Déjenme comenzar a los primer versículo del capítulo 17, donde nos cuenta lo de esta ramera a la que se refiere. Es una religión universal que va a haber en esos días. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y eso quiere decir muchas naciones, con la cual han fornificado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de su inmundicia, de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dejen parar aquí. Uno de los ángeles viene, de los que tenía las 7 copas que están derramando los juicios de Dios, dice Juan, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, de esta religión mundial que va a haber en ese tiempo, la que está sentada sobre muchas aguas, que se refiere a gente de todo el mundo, de muchas naciones. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, con su doctrina. Dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Saben quién es la mujer? Es la religión. Y va a estar, ¿qué dice? Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Y tengo libros aquí. Uno se llama, esta es la mujer que cabalga la bestia. Es la historia de la religión católica. A través de los años, a través de casi 2000 años. No tiene 2000 años porque la religión católica vino a existir hasta el siglo IV. Antes de eso no había papas, no había religión católica. Eran cristianos los que existían en ese tiempo.
eran la religión cristiana. Pero ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Bueno, en primer lugar, Pedro nunca fue papa. Y no había papas por más de 300 años. Y es toda la historia prácticamente de la Iglesia Católica. Y es una historia negra. Lamentablemente, se los digo lamentablemente, porque muchísima gente en la religión católica no sabe la historia de la Iglesia, de todo lo que ha hecho. Saben que empezaron la Inquisición. ¿Cuántos han oído de la Inquisición? La Inquisición empezó en el siglo XIII y terminó hasta el siglo XVIII. Y en ese tiempo mataron millones y millones de gente. Ellos mismos en sus libros de la Iglesia Católica hacen alarde de toda la gente que mataron. Yo estuve en Perú, fui a la Iglesia de la Inquisición, así se llama, una catedral grande, abarca casi una cuadra. Y dentro de la catedral tienen como albercas llenas de huesos, calaveras, de todo tipo de los huesos en orden, donde mataron miles y miles de gente torturándolas por cualquier acusación. Por ejemplo, si alguien lo acusaba a usted de que cometió una blasfemia, venían y lo arrestaban, trabajaban juntos el gobierno con la iglesia. Y cuando le preguntaban qué es lo que hizo, alguien lo acusó de que escupió una imagen, que pisó un rosario, que habló mal contra la iglesia. Se lo llevaban, lo arrestaban, pero no le decían quién lo acusó ni de qué lo acusan. Entonces los castigaban. Y si no confesaban, los seguían torturando. En esa iglesia que fui yo tenían mesas grandes con todas las herramientas que usaban para torturar a la gente. Y nos dieron un paseo de todo lugar. Y a mí me sorprendió increíblemente que dijeran la verdad. Yo ya lo había leído antes, pero me quedé asombrado de que dijeran de todo lo que le hacían a la gente. Y la razón que lo hacían, porque una vez que lo condenaban, le quitaban sus posesiones. Entonces empezaron con los judíos y musulmanes que se habían convertido al catolicismo o no se habían convertido todavía, y lo que hacían, los torturaban y confesaban. Cuando lo están torturando a uno confiesa lo que quiere, ¿verdad? Con tal de que lo dejen uno ya de torturar. Entonces confesaban la condena y ya le daban la condena de lo que lo iban ya se lo iban a golpear, lo iban a torturar, lo iban a matar, lo iban a llevar a la hoguera o cómo iba a morir. Muchos murieron en la hoguera, otros murieron de todo tipo de formas que uno se pueda imaginar. Y le quitaban sus propiedades. La organización fue creciendo, entonces necesitaban más dinero y se fue extendiendo por toda Europa, ya llegó hasta Sudamérica, llegó hasta México, la Inquisición, y torturaron y mataron muchísima gente. Es parte de la historia. Es parte de la historia dentro de la misma Iglesia Católica. Les digo, el guía que nos estaba enseñando todo eso, yo me quedé sorprendido que dijeran la verdad. Pero después volví unos años después y llevé a alguien a que viera, quería ir a ver la iglesia de la Inquisición, y lo llevé. Y ya habían quitado mucho de lo que habían enseñado antes y habían dicho antes. La cambiaron. Y es lo que la iglesia ha hecho. Muchas veces han borrado la historia y han reescrito una nueva historia diferente a su favor. Les digo, en la Iglesia Católica tiene más de 1 billón de gente. Y la manera de venir a la salvación, nadie sabe si es salvo o no. ¿Saben por qué? Porque nunca sabe uno si hizo suficientes buenas obras. Primeramente dicen hay que tener fe y obras. Pero la salvación no se gana por obras. La salvación se gana por gracia a través de la fe. En el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Porque la Biblia nos dice en Efesios que por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Y la iglesia a través de los siglos ha dicho que la salvación no es por gracia solamente, sino por obras también. Entonces, ¿cuántas obras tiene uno que hacer para saber si va al cielo? Nadie sabe hasta el momento que muere. ¿No creen que es demasiado tarde para saber? ¿Qué tal si no hizo suficientes? Aunque haya sido una buena persona, pero al final de su vida le faltó una buena obra, y por eso se va al infierno. Aparte de eso, si es una buena persona, hizo muchas buenas obras y murió en gracia, entonces va al purgatorio. Va a pagar todavía por sus pecados. Aunque fueron perdonados, tiene que pagar de todas maneras para que entre limpio al cielo. Pero saben que la Biblia no habla del purgatorio. El purgatorio no existe. El purgatorio lo inventó la iglesia de nuevo para sacar dinero. Con eso construyeron la Basílica de Roma en parte. Porque vendían... ¿Cuántos han oído de la palabra indulgencias? Indulgencias es lo que se gana o se compra. Por ejemplo, dicen, si va el domingo a misa, gana indulgencias. Si se confiesa el primer viernes del mes, gana indulgencias. Pero ¿cuántas necesita? Bueno, entonces empezaron a venderlas. Vendían las indulgencias para sacar almas del purgatorio, que no existe. O sea, todo ha sido un gran negocio. La Iglesia Católica es inmensamente rica. Tiene bodegas llenas de oro, de joyas, de coronas, de espadas, de todo de oro. Es más, dicen que no saben el valor de todo lo que tienen. Entonces, esta iglesia que está hablando aquí la Biblia, es una iglesia que va a ser formada de diferentes religiones. Ya existen 3 edificios en un país, se llama los Emiratos Árabes. Uno representa el cristianismo, otro los musulmanes y otro los judíos. Pero saben que en los países musulmanes nadie puede compartir el evangelio, está prohibido, bajo pena de muerte. Si uno convierte a un musulmán, lo matan a él y también a uno. O sea que esta religión va a perseguir a todos los cristianos. Todos los cristianos que no se sometan a esta religión van a morir. Y es de lo que nos habla. Por eso dice que miren que está sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia. Pero ¿qué vimos antes? Dicen de lo que está adornada, miren el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Saben que son los colores de los obispos y los cardenales? En la Iglesia Católica son los colores que usan. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Recordemos, está hablando de una iglesia. ¿Cómo es posible que una iglesia tenga esto? Y primero inmensamente rica, y luego que haga todas estas cosas. Dice, él tenía en la mano un cáliz de oro y lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de todas las malas doctrinas. ¿Saben? ¿Saben el pleito que tenía Jesús con todos los fariseos, los saduceos, fariseos, todos los sacerdotes judíos? Que ellos enseñaban doctrinas de hombres y hacían a un lado la palabra de Dios, o enseñaban las dos, las revolvían. Y Jesús les dijo, ustedes hacen a un lado la palabra de Dios enseñando doctrinas de hombres. Dijo, guías ciegos, ustedes no entran ni dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque estaban enseñando doctrinas que no eran bíblicas, no era la palabra de Dios. Y los judíos odiaban a Jesús porque él no obedecía y no le daba crédito a sus tradiciones, a sus doctrinas, porque no eran palabra de Dios, eran invenciones de hombre. Y por eso mataron a Jesús, porque él no se sometía a lo que ellos decían y Jesús no obedecía a lo que ellos hacían.
Y eso es lo que vamos a ver, lo vemos todavía ahorita en otros países, pero va a ser mundial. Un día va a haber solamente una religión que está sentada sobre la bestia es el anticristo, que ese anticristo va a gobernar todo el mundo, todo el mundo. Vamos a ver más adelante que hay 10 reyes que le van a dar toda su autoridad. Y Él va a reinar sobre todo el mundo. Y hemos estudiado antes en el Apocalipsis que Él va a hacer un pacto con los judíos, que Él los va a defender, los va a proteger. A la mitad del pacto de 7 años los va a traicionar. Se va a sentar en el templo, va a entrar al templo que van a ser los judíos y se va a proclamar que Él es Dios. Y va a obligar a toda la gente a que lo adoren. Y el anticristo tiene al falso profeta, que es el líder de la religión. Saben que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y el Vaticano hicieron un acuerdo. El Vaticano no iba a hablar mal de los nazis, de Hitler y todo su partido, y Hitler no nos iba a atacar. Pero lo que sucedió, se hicieron de la vista gorda cuando la iglesia, cuando estaban arrestando y llevando a los judíos en trenes, en vagones, a los campos de concentración y a los hornos, a que los mataran y mataran a 6 millones de judíos. El Papa lo sabía y no hizo nada por defenderlos. El Papa Pío XII. Y el Papa Ratzinger, el Papa 16, ¿cómo se llamaba? El que es anterior a este. ¿Cómo? Juan Pablo. No, este fue, Juan Pablo fue antes. Después hubo otro que se apellidaba Ratzinger, era de descendencia alemana. Él, luego me llega un nombre. Él quiso beatificar, ya lo beatificaron, ahora quieren hacerlo santo a ese papa que fue culpable de la muerte de millones de judíos. Aparte de eso, ayudó, recuerden esto, y lo tengo en este libro. El título dice Hitler's Pope, el Papa de Hitler. La Iglesia Católica ayudó a 120,000 criminales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis que mataron no solo judíos, de todo el mundo, pero 6 millones de judíos. Y el Vaticano les ayudó, les dio los papeles falsos para que huyeran y no los arrestaran. Y la gran mayoría, casi todos, se fueron a Argentina, por eso hay tanto güero argentino. Se fueron a Argentina, a Chile, a Sudamérica, la gran mayoría, para escapar, que fueran juzgados de que hubieran matado tanta gente. Uno de ellos era el responsable de la muerte de 1 millón de personas y lo recibieron con los brazos abiertos, lo escondieron mientras le hacían los trámites de sus papeles para que pudiera huir y fuera llevado a corte por sus crímenes. Todo esto es parte de la historia. Les digo, aquí tengo uno que se llama Las 2 Babilonias, la Babilonia de antes, donde nació la religión mundana, pagana. En el capítulo 11 de Génesis habla de que después del diluvio, Dios les había dicho que dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la gente se quedó en un solo lugar. Y ahí ellos decidieron que se iban a rebelar contra Dios. Iban a hacer una torre que llegara al cielo, la torre de Babel. Y de ahí viene la palabra Babilonia, de Babel. Baal, que es un dios pagano. Y ahí, por eso Dios confundió las lenguas, ¿recuerdan? Todos no hablamos chino, ni japonés, ni italiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes idiomas. Dios confundió, tenían un solo idioma, tenían una solamente, todos estaban de acuerdo. Dice, hicieron una torre, quemaron los ladrillos, la cubrieron como de chapopote, la hicieron impregnable, que no le entrara el agua, y que iba a llegar hasta el cielo. O sea, en otras palabras decían, a Dios ya no lo ocupamos, nosotros vamos a hacer lo que queramos.
Ahí nació la religión pagana en Babilonia y de ahí se ha extendido a todo el mundo. Ahorita hay más de 3,000 religiones en el mundo. Hay más de 3,000 religiones. Y solamente hay una cristiana realmente. La que sigue la Biblia, la palabra de Dios. Y lo digo, hay una sola iglesia y es de diferentes iglesias. Déjenme decirles, en la iglesia católica hay mucha gente salva, santa, buena, entregada al Señor. Pero la gran mayoría no son salvos. Porque no les han enseñado la verdad, no les enseñan la Biblia. La Biblia estaba estrictamente prohibida en la Edad Media. Nadie podía tener una Biblia. Al que lo encontraban, a la hoguera se lo llevaban. Tenían una Biblia en la iglesia, a un lado del púlpito, con una cadena, pero la Biblia estaba en latín. Y la gente en otros países afuera de Italia no hablaba latín, es un lenguaje muerto. O sea, la gente no tenía la palabra de Dios. Y si alguien la conseguía, se las veía con la iglesia. Por eso la gente estaba en tinieblas. Recuerdan, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos enseñan la Biblia? Les digo, la iglesia cristiana está formada, ahí hay pentecostales, hay católicos, hay luteranos, hay bautistas, hay evangelistas, pero de cada grupo, ninguna iglesia predica perfectamente la palabra. Nosotros aquí lo que tratamos es enseñar toda la Biblia. Yo he enseñado la Biblia de Apocalipsis hasta Revelación, toda la Biblia. Y estoy en la segunda vez. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la gente tiene que saberla. ¿Cómo puede uno tomar una decisión si no tiene uno toda la información? ¿Verdad? Nadie va y dice, voy a comprar un carro. Y uno va y les dice, ¿cuánto vale el carro? Ese. Y si le dicen a uno $500,000, uno dice, pues, a lo mejor eso vale. Suponiendo que tuviéramos el dinero, ¿verdad? Pues eso han de valer. Aquí está el $500,000. Y le venden uno una carcacha toda que no vale $50. Tiene uno que conocer la verdad. Y la Biblia dice, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso debemos de estudiar. La razón que estamos estudiando, y déjenme decirle, estos capítulos son difíciles de enseñar. Y son difíciles a la gente de aceptarlos. Porque no pueden creer que la iglesia sea culpable de millones de muertes. En el sur de Francia había un pueblo y había un grupo de cristianos ahí, se llamaban los waldenses y los anabaptistas. En el siglo XIII la iglesia, porque no querían convertirse al catolicismo, la iglesia empezó una persecución que duró años. Hubo 36 persecuciones y en ese tiempo mataron a más de 2 millones de gente. Entonces les digo, la iglesia ha cometido crímenes horribles. Y déjenme decirle, también los protestantes, después de que Martín Lutero se rebeló contra la iglesia católica, enseñando la verdad, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia. Para los que conocen la historia de la iglesia, cómo nació el protestantismo, él estaba protestando contra las doctrinas falsas de la iglesia. Y la iglesia lo empezó a perseguir. Y el Papa quiso matarlo, pero el gobierno lo ayudó y escapó. Pero después de eso, él pensó que como ya no era católico, los judíos lo iban a aceptar. Bueno, los judíos no lo aceptaron, porque los judíos tienen su religión y lo que él estaba enseñándoles en la Biblia no lo aceptaron porque es el Nuevo Testamento. Entonces él mismo también la agarró contra los judíos. Es más, escribió libros donde decía que tenía que cortarles hasta la lengua a los pobres judíos. Completamente equivocado. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos de amar a nuestros enemigos. Debemos de enseñarles la verdad. Yo no sé cómo ustedes vinieron a la salvación. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos nuestra historia, ¿verdad? ¿Cómo vinimos a Cristo? Yo ya les he contado la mía.
No se las voy a contar otra vez, pero nada más les voy a recordar un poquito que cuando vine a Estados Unidos, los compañeros de trabajo me invitaron a su iglesia, me dieron una Biblia, empecé a leerla. Estaba debajo de una luz en la calle en la noche y estaba leyendo el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, donde me habla de una manera tan personal y maravillosa que Cristo murió por mis pecados, que solamente tengo que recibirlo, aceptarlo como mi Dios y mi Salvador. Estaba yo, les he contado, hasta me corrían las lágrimas, y no es que fuera llorón, pero lo que me preguntaba yo decía, ¿cómo nunca me enseñaron esto? ¿Cómo nunca me dijeron la verdad? Hasta que le empecé a leer la Biblia. Y entonces, después de que vine a Cristo, empecé a estudiar más la historia de la Iglesia Católica. Y es una iglesia lamentablemente negra. Lamentablemente negra. No digo que no ha hecho cosas buenas, muchas cosas buenas también. Pero nada justifica matar al que no está de acuerdo con nosotros, porque él quiere seguir la Biblia. Él quiere seguir la Biblia, quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y la iglesia no lo permitía. Ahora ya no lo hace abiertamente, pero todavía, ¿saben que en México hay mucha persecución de los cristianos? Están destruyendo iglesias, están matando gente. ¿Saben quién organiza estos motines? La Iglesia Católica. Leí de una historia en un pueblo empezaron una iglesia cristiana en una casa, empezó a crecer la iglesia. El sacerdote alborotó una turba en la iglesia, un grupo de gente, y fueron y lo mataron a machetazos al pastor, porque no quieren la competencia. Y ellos solamente estaban queriendo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pues esto va a suceder en los últimos días. Ya está existiendo, pero va a aumentar más. Déjenme decirles, dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio que nadie conocía, y es Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas las religiones nacieron en Babilonia, las religiones paganas, y de ahí se fueron multiplicando. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar asombrado que la iglesia, que debe de predicar la palabra, esté persiguiendo a los que siguen a Cristo? Porque dice que eran los mártires de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en Inglaterra, recuerdo haber leído la historia de varios cristianos, pastores. Uno que tradujo la Biblia al inglés, Wycliffe. Lo agarraron y lo mataron. Lo quemaron en la hoguera. Varios de ellos, de los reformadores que les llaman, que querían predicar la palabra de Dios al pueblo, la iglesia los perseguía. Y cuando los agarraba, muchos de ellos murieron en la hoguera o de otras maneras. Por eso él está asombrado. Y en versículo 7 le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. La bestia es el anticristo, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, bueno, luego nos va a explicar más. Son 7 imperios que ha habido, y los cuernos son los 10 cuernos, son los 10 gobiernos o secciones del mundo que van a existir en el tiempo del anticristo, y todos ellos le van a dar la autoridad al anticristo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Recuerden, va a haber un atentado contra la vida del anticristo. Aparentemente va a morir, y aparentemente parece que resucita. Y el mundo se va a enamorar de él, y lo van a seguir con los ojos cerrados. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, escuchen esto, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, estos no son salvos, están perdidos. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto,
para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Saben dónde está fundada? ¿Dónde está fundada la ciudad de Roma? En 7 montes. Así le llaman. En 7 colinas o 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí es donde está el Vaticano. Sobre la ciudad de Roma, que está sentada en 7 colinas, ahí está el Vaticano. Y les he dicho antes, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, que le llaman, fue construida en gran parte vendiendo indulgencias. La gente iba y decía, bueno, cometí un pecado. Bueno, da una mordida, compra una indulgencia y eres perdonado. Pero lo usaron más para sacar las almas del purgatorio. Había uno que le llamaban Tetzel, un monje alemán o sacerdote que iba de pueblo en pueblo y llevaba vendiendo certificados de que la gente que estaba en el purgatorio, si daba una cantidad de dinero, tenías una frase: en el momento en que suene la moneda en el cajón, sale un alma del purgatorio. Y él vendía certificados, y de la manera que lo hacían, llegaban y daba un sermón. Escuchen esto. Y daba un sermón y decía: ¿dónde está tu madre que murió? ¿Dónde está tu abuela? Están sufriendo las llamas del purgatorio. ¿Y sabes por qué están sufriendo? Porque tú, tacaño, tienes casa, tienes animales, tienes dinero y prefieres gastártelo en ti que sacarla del dolor del purgatorio. Están las llamas diciéndote: hijo, sálvame, sácame, ayúdame que estoy sufriendo, tienes con qué salvarme de aquí. Y la gente se conmovía y daba el dinero, él le daba el certificado y ya se iban tranquilos a su casa. Parte de la historia, verídico. Eso ni la iglesia lo ha negado porque hay demasiada evidencia. Esta ciudad, dice que esta mujer está sentada sobre 7 colinas y es donde está sentada la capital de Italia, en Roma. Por eso y los 7 reyes, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son 7 reyes. Son 7 reyes, o sea, 7 imperios que han existido. Asiria, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esos eran los 7 imperios, los 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Todos han caído. En el que estaba en ese tiempo era el imperio de Roma. Todavía no había caído. Dice, y otro que aún no ha venido. Ese va a ser el imperio del anticristo, donde va a tener su sede. Dice, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Saben cuánto va a durar? Va a durar 7 años. Porque va a comenzar su reinado y va a hacer un tratado con Israel, y él va a gobernar el mundo. A la mitad de la tribulación traiciona a Israel y empieza la segunda parte de la tribulación, que es la gran tribulación. Al final de la tribulación viene Cristo. Viene Cristo y dice que un ángel, lo vamos a ver más adelante al final de Apocalipsis, lo agarra, lo encadena y lo mete al fondo del abismo, pone un sello y va a estar ahí por 1000 años. Entonces Cristo va a venir y va a establecer su reino milenario, un reino por 1000 años donde va a haber paz y justicia. Todos los cristianos que estén vivos todavía durante la tribulación van a entrar al nuevo milenio, al nuevo reino. Los inconversos, los ángeles, dice, van a venir y se los van a llevar al infierno a ser juzgados. Va a dividir a las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Así lo identifican las parábolas del Señor Jesús. Y lo vamos a ver más adelante en el versículo, en el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo, que estoy enseñando los jueves. Así es de que vengan los jueves también. Vengan los jueves también, no saben lo que se pierden. Así es de que vamos a parar aquí porque se me termina el tiempo.
Pero esta es la verdad de la iglesia. Y esta iglesia es poderosa y está reuniendo las religiones paganas. Pero ¿saben a quiénes no invitan? Realmente a los cristianos. Porque no nos quieren, porque no estamos de acuerdo. Y está muchas religiones supuestamente protestantes, cristianas, están aliándose a Roma. Pero están comprometiendo su testimonio por ser parte de la religión. Muchos pastores que yo conozco, he leído libros que ellos escribieron, pastores famosos aquí en Estados Unidos, han ido al Vaticano y ya se hicieron amigos con la Iglesia Católica. Por eso les digo, no todos los católicos están perdidos ni todos los protestantes son salvos. Están revueltos en los dos lados. Hay muchos en las iglesias protestantes que no son salvos y que no siguen la palabra de Dios o no la conocen. Si no la conocen, ¿cómo la siguen? ¿Cómo la obedecen? Por eso es tan importante, hermanos, que estudiemos la Biblia en contexto, a fondo. Por eso me tardo yo en enseñarles, porque quiero darles la más posible información, que conozcan la verdad y así sepan lo que están haciendo. Porque de lo contrario, se nos va por arriba de la cabeza. Dediquémosle tiempo. ¿Saben por qué? Este es el trabajo más importante que tenemos en la vida. Cualquier otro trabajo que hagamos es no tan necesario como estudiar la palabra de Dios. No es tan importante como saber lo que dice la Biblia. Por eso los animo, en su tiempo, estudien, lean sus Biblias y pregúntense qué dice este versículo y busquen la manera de conseguir toda la información que puedan. Y si no, me preguntan a mí y si no la sé, yo la investigo y se las doy la respuesta. ¿Qué les parece? Porque es lo más importante en la vida que tenemos. Este trabajo es estudiar la palabra de Dios, conocerla y obedecerla, vivirla todos los días de nuestra vida, hermanos. Y déjenme decirles, todos tenemos parientes en la Iglesia Católica, ¿verdad? Algunos son salvos, otros no. Solo Dios sabe quiénes son. Pero oremos por ellos. Oremos por ellos y estudiemos la Biblia para poderles enseñar la verdad. Para que ellos sepan lo que Dios espera de ellos, lo que Dios ha hecho por ellos y el destino que les espera cuando mueran, si están en Cristo o no. Y todos tenemos parientes, yo tengo muchos, toda mi familia casi. Así es de que sigamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso. Lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le damos toda la gloria y toda la honra. Y le pedimos, Señor, le pedimos su ayuda, que nos abra el entendimiento y que nos dé hambre de su palabra. Nos dé sed de su palabra, Señor, para estudiarla, meditarla, aprenderla y vivirla todos los días de nuestra vida. Le pido, Señor, porque los que ven este mensaje, Señor, que toque sus corazones, que les abra los ojos y sepan la verdad, para que un día todos tengamos una gran reunión en el cielo, celebrando, Señor, que estamos en su presencia para toda la eternidad. Bendíganos, Señor, y guíenos, se lo pedimos en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.